carta a los Corintios dice que si Cristo no hubiera resucitado, de nada nos serviría todo esto. De nada. Si el Señor no resucitó, ¿para qué hacemos culto? ¿A un muerto? ¿A alguien que no resultó ser Dios? Amados hermanos, tenemos que entender la grandeza del significado de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿sí? El tema para este día, por supuesto, es ha resucitado. Texto Mateo 28. Mateo 28 del 1 al 10. Dice la Biblia: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Amado Señor y Padre bueno, qué agradecidos estamos, mi Dios, por el milagro de la resurrección, entendiendo claramente, Señor, que la iglesia, su iglesia verdadera, necesita ser instruida acerca de la certeza de la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que no hayan dudas, que no nos invadan los pensamientos modernistas que niegan la obra de Jesús, sino, mi Señor, que por el Espíritu Santo seamos confirmados en este claro entendimiento que fundamenta nuestra fe. De manera, Señor, que podamos nosotros compartir a los demás estas enseñanzas vitales, profundas y necesarias para que el mundo las conozca como realmente fueron. Y todo el testimonio sirva para dar gloria, exaltación y alabanza a tu nombre. En Cristo Jesús nos pedimos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Yo les ruego que tengan a mano su Biblia, porque vamos a tener que explicar todas las cosas haciendo uso ¿de qué? De la Biblia. En la Biblia está explicado todo esto. Claro, si nosotros la leyéramos y la disfrutáramos y la creyéramos, hermano, esto sería mucho más fácil de exponer. Pero oiga bien, en la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. El propio Señor Jesucristo dijo estas palabras cuando purificó el templo la primera vez. Y dijo el Señor Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hermano, esa no es una palabra que la pueda dar cualquier profeta. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y oiga bien, el Señor claramente también enseñó que su propia vida nadie se la estaba quitando.
Evangelio de Juan, un poquito más adelante, capítulo 10, versículos 17 y 18. Oiga bien lo que dijo el Señor Jesucristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, oiga bien, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y este mandamiento de quién lo recibió? Del Padre. Entonces, amados, se da cuenta que nadie puede pronunciar estas palabras si no fuera nuestro amado Señor y Salvador, Dios mismo encarnado, porque la figura de Jesús, hermano, es única en toda la historia de la humanidad. De hecho, Él es la figura más relevante que la humanidad ha conocido. Es el más famoso, el nombre sobre todo nombre. Y amados hermanos, su pueblo, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos la responsabilidad de exaltarlo como Él fue exaltado por el Padre. Y la verdad que Él es y que Él predica, eso es lo que nosotros estamos llamados también a enseñar, a predicar con valor, con potencia, con fe, para que el mundo crea que realmente Él es el Salvador del mundo, ¿entiende? Amado hermano, Jesús dijo también de sí mismo que Él es el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista lo vio venir el día de que se bautizó, Él lo señaló y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ¿y quién más puede quitar el pecado del mundo? Mencióname otro Dios u otro profeta que quita el pecado del mundo. Lo habrá. ¿Habrá un hombre que es tan inteligente y poderoso para quitar el pecado del mundo? ¿Podrá hacer eso un brujo? Hermanos, entonces eso es lo que vuelve único a nuestro amado Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre. Y amados hermanos, quiero que sepan que el Señor Jesús tenía que morir. Eso lo explicamos el viernes, ¿se acuerdan? Tenía que morir, pero también tenía que resucitar, como sucedió. O sea que no es solo que tenía que morir y ahí murió todo, no, tenía que resucitar. Y amados, el milagro más glorioso, contundente que la humanidad entera ha visto es la resurrección de nuestro amado Salvador. No hay nada que supere en grandeza la resurrección del Señor. Ya morir por la humanidad fue grandeza y fue testimonio de humillación. ¿Se acuerda el mensaje de la semana pasada? Pero resucitar es un testimonio de victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la condenación. Hermanos, eso es lo que vuelve glorioso este milagro. Pero, amado hermano, la resurrección no solamente está destacada en los 4 evangelios. Es tan importante para la iglesia entender la grandeza de la resurrección que no solamente lo dijo un evangelista, sino que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo explican total y completamente. Hermano amado, nosotros tenemos completa información en la Escritura para que no nos queden dudas de cómo fue que sucedieron las cosas. Porque a veces, hermano, por el engaño religioso hemos llegado a creer cosas de la resurrección que no son ciertas en ninguna manera. Fíjese que le voy a referir a 1 Corintios 15. Esto es el apóstol Pablo escribiendo. 1 Corintios 15 habla el apóstol Pablo sobre la resurrección del cuerpo. Ese capítulo, cuando usted esté en su casa, debería leerlo todo. Pero en el versículo 23 dice el apóstol Pablo: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué significa eso? Cristo ya resucitó y esa es la garantía que tenemos de que nosotros, amados, los hijos de Dios, también vamos a resucitar.
Tal vez usted ha oído en los funerales, si es que ha ido a algún funeral cristiano, que el Señor Jesús, cuando Lázaro murió, pronunció las palabras: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, amado, uno lo oye, pero no lo oiga religiosamente, sino que crea y disfrute la esperanza que solo los hijos de Dios tenemos. Esta esperanza no es para todos los impíos, porque ellos todavía no han sido redimidos. Pero los que hemos sido redimidos y hemos creído en Él, aunque muramos, aunque estemos en el ataúd y nos metan al sepulcro, no importa. La resurrección nuestra está garantizada por la resurrección de Él, que Él fue el primero en resucitar. ¿Entiende eso? ¿Y por qué no se alegra? ¿Se alegra o no se alegra? Porque, hermanos, todavía le tenemos miedo a la muerte. Y, hermanos, y la muerte, claramente la Biblia la sentencia como una ganancia para los hijos de Dios. La muerte para nosotros no es tragedia, no lo fue para el Salvador. La religión hace de la muerte de Jesús una tragedia, un marco de llanto, de fracaso, casi de derrota. Pero la muerte del Señor es, si no hubiera muerto, ¿cómo hubiera resucitado? ¿Entiende eso, hermano? Entonces la resurrección del Señor es algo de verdad grandioso. En el versículo 14 y el 17 dice del mismo capítulo 15: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermano, qué trascendente significado tiene espiritualmente la resurrección de Cristo. Porque, hermanos, eso es lo que es el distintivo mayor de su divinidad. ¿Entiende? Su resurrección. Cuerpo glorificado, transformado, con pasado de muerte a vida. Y, amados hermanos, eso es lo que realmente sucede en nuestra vida cuando nosotros somos pasados de muerte a vida, cuando nacemos de nuevo. Morimos al viejo hombre y resucitamos con el hombre nuevo. Eso lo pronunciamos cuando bautizamos. ¿Se acuerda cuando se bautizó? Que se pronunciaron estas palabras: muerte al viejo hombre, resucita el nuevo hombre. ¿Por qué? El nuevo hombre ya es santo, ya no peca, ya no pecamos, ¿verdad? Y si pecamos, ¿nos sentimos mal o no está lo mismo? Porque el Hijo de Dios no se puede sentir cómodo en el pecado. Nos atrae siempre el pecado, pero ya no podemos, porque el pecado perdió poder por la resurrección de Cristo. ¿Entiende eso, amado hermano? Entonces, fíjese bien. El mundo, o sea, fuera de la iglesia, el mundo niega la resurrección diciendo abiertamente, oiga, el mundo ahora, así como está el mundo ahora, en este mundo tan secularizado, ¿entiende lo que es secularizado? Mire, tengo que hacer un paréntesis para explicarle esto. Secularizado el mundo significa que el mundo quiere vivir sin Dios. O sea, el mundo puede vivir su vida y hacer lo que les dé la gana, porque ellos creen que para Dios ya no tiene espacio en este tiempo que estamos viviendo. Y eso está profetizado también. Entonces, hermanos, el mundo aborrece al Señor, pero esa idea que se llama el pensamiento secularista está invadiendo también no solamente a la iglesia cristiana, sino que también a la religión. Y por eso, amados, el mundo secular niega que Jesús haya resucitado. Ellos niegan que usted necesite estar sujeto al mandamiento de Dios. Los mandamientos son un invento antiguo. Hoy cada quien, mira, el mundo mismo está dictando su propia moral.
Ya no lo dicta la Biblia, sino que ellos han llegado a ser tan sabios, como dice la carta a los romanos, que ellos se dan el lujo de decir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo puede un hombre injusto, cómo puede un hombre que no nació de nuevo, que no conoce la verdad, determinar lo que es bueno y lo que es malo? Y ahí están los grandes jueces de las grandes potencias del mundo determinando el aborto es un derecho de la mujer. Es decir, tú puedes ser un homosexual y tienes derecho a tercer género. Y entonces estas son las leyes morales del mundo secularizado. Y son fatales, son desastrosas para la humanidad entera. Y nos las quieren imponer también a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vivir en una sociedad donde se niegue los mandamientos, se nieguen los milagros, la divinidad de Cristo? Y oiga bien, no solamente el mundo niega la resurrección, sino también la religión. La religión ha paganizado con su idolatría el poder espiritual de la resurrección. ¿Entiende usted, amado hermano, que la resurrección tiene poder espiritual? Hermano amado, porque eso es lo que nos fortalece la fe, ese poder. Y fíjese que el poder espiritual de la resurrección está aquí en la palabra. Toque su Biblia. Aquí está el poder espiritual de la resurrección. Que esta palabra se haga vida en usted. Porque, hermano, esto es tan trascendente para la fe que no lo podemos ignorar. Miren, el poder espiritual de la resurrección está en la palabra, no en la religión, mucho menos en la idolatría. Por eso es vital, amado hermano. Y fíjese bien, le voy a tratar de explicar la resurrección así desmenuzadamente como está escrito. No me voy a inventar nada, usted mismo lo va a buscar en su Biblia, ¿sí? Porque esto es de vital importancia para los cristianos verdaderos. Que conozcamos la verdad bíblica de lo que los evangelios enseñan acerca de la resurrección. Y descansar completamente nuestra fe únicamente en lo que dice la palabra. O sea, mi descanso espiritual, ¿dónde está? En lo que dice la palabra, escrito está. Y si el Señor dijo que así es, entonces así es. Con Dios no se discute, a Dios se le cree. ¿Estamos hablando claro? ¿Se entiende cómo lo estamos explicando, hermanos? Muy bien. Entonces, yo le ruego que esté pendiente de los 4 evangelios en las citas que le voy a dar. ¿Cómo describe la Biblia la resurrección del Señor? Porque eso es importante. ¿Cómo la describe? Pues mire, hermano, y con esto empezamos. La resurrección ocurrió el primer día de la semana. O sea, así dice la Biblia. Mateo 28:1. Y oiga bien, está repetido esto en Marcos 16, 1 y 2, Lucas 24:1 y Juan 20:1. Leamos el texto de Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea, cuando ellas llegaron, María Magdalena y las mujeres, el sepulcro ya estaba destapado. O sea que la resurrección, el momento de la resurrección, hermanos, nadie lo vio. Nadie lo vio. O sea, cuando el Señor fue resucitado en el sepulcro, eso no fue testificado por ningún ojo humano. Y eso también tiene su significado. Porque, hermanos, si alguien lo hubiera visto, sin duda la religión lo hace santo, ¿verdad? Y hubieran dicho aquí, aún así, hay en Jerusalén un lugar que se llama el Templo del Santo Sepulcro. Yo no sé cómo puede santificarse un sepulcro, no lo sé. Pero, hermanos, los santos somos nosotros. ¿O será santo un sepulcro? Pero bueno, así le llama la religión, para que vea usted cómo la religión tuerce el significado espiritual de lo que es el verdadero entendimiento que la Escritura da. Entonces, cuando llegaron las mujeres, hermanos, la piedra ya estaba
quitada. ¿Y cómo fue? Ahí lo dice la Biblia, 28:2, y hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Ahí viene la obra sobrenatural. Un ángel del Señor vino directamente del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El tamaño de esa roca, ¿sabían? Era una roca más o menos de esta altura. Es decir, era una masa sumamente pesada. Se tenía que mover entre varios hombres porque, pienso yo, no sé, usted pulse lo que pesa una piedra y wow, cuesta levantarla. Imagínese una piedra tallada para tapar el sepulcro, tiene que haber pensado, quizás su tonelada, pienso yo. Entonces mover una tonelada, hermano, no lo hace una sola persona, ni dos ni tres, tienen que ser varios. Y aquí llegaban las mujeres. Y dice la Biblia en el Evangelio de Marcos 16, mire lo que dice, versículo 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero, oiga bien, con toda razón decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. O sea que el ángel les ahorró el trabajo de buscar quien les ayudara a mover la piedra. Eso es un gran milagro, hermanos, que yo no veo que la religión le dé mucha relevancia. Porque, hermano, ¿de dónde bajó el ángel? Del cielo. Entonces, ¿quién estaba atento en el cielo a supervisar la resurrección del Hijo? ¿Quién estaba atento desde el cielo? El Padre. El Padre estaba atento. El Padre sabía cómo era el proceso perfecto desde la muerte de su Hijo hasta su resurrección. Y eso también es un milagro. Certificar que el Padre tiene el control total de nuestra vida como hijos. Sí, tuvo cuidado total de el cuerpo muerto de su Hijo amado. ¿Irá a tener cuidado de nosotros? Entonces, ¿por qué vive afligida? ¿Acaso no tiene un Padre en los cielos que esté atento a todo lo que le pasa? Hombre de poca fe. ¿Qué dice después el Evangelio? ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? Que no se le hunda el barco, hermanos. Entonces, oiga bien, las mujeres llegaron y vieron la piedra ya movida, y la primera que llegó, dice la Biblia, que fue María Magdalena. Eso no la vuelve santa. Sencillamente, ella fue la primera que llegó, y como era todavía oscuro, era más o menos ya para amanecer, quizás no quiso ir sola y le dijo, hey María, ¿querés ir conmigo? Y vos Salomé, ¿querés ir conmigo? Y habían otras mujeres porque amaban al Señor y querían ir a ungir su cuerpo, que desde la sepultura fue embalsamado, fue ungido con hierbas aromáticas, pues para preservarlo de la descomposición. Claro, si el cuerpo del Señor no hubiera resucitado, obviamente se descompone. Pero estaba escrito que su cuerpo no iba a haber corrupción. Entonces esto estaba profetizado. Y amados, y eso fue lo que pasó. Luego que las mujeres vieron, claro, se quedaron asombradas. Y más asombradas quedaron cuando cuando entraron, dice, al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y claro, imagínese, entra usted al sepulcro y dice, vamos a ver qué hay, quién quita la piedra. Y lo que se dieron cuenta es que el cuerpo del Señor ya no estaba. Y en vez de ver el cuerpo del Señor, vieron a este varón ahí sentado. Hermano, se hubiera asustado usted. Entonces, claro, uy, ¿y este quién es?
Pero claro, era probablemente el mismo ángel que vino del cielo a quitar la piedra. Y por cierto, en otro pasaje dice que fueron 2 varones. Entonces, el hecho de que uno haya quitado la piedra no quiere decir que vino solo, que bajó solo. Entonces, para poder, hermanos, explicarle a aquellos que quieren negar con la misma Biblia la veracidad del testimonio de la resurrección. ¿Me estoy explicando? Entonces, oiga bien, le voy a repetir cómo fueron los hechos. Vino María Magdalena tempranito el domingo en la mañana y vieron las mujeres la piedra quitada. Y entonces cuando se asustaron, obviamente, entraron al sepulcro, quizás espiando un poquito, ¿y qué pasa aquí? Entonces vieron que adentro estaba un varón. Y eso lo mencionan los evangelios. Busque Lucas 24:1, un poquito más adelante. Y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire, eso es una palabra preciosa. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él mismo dijo cuando estaban aún en Galilea. Entonces se da cuenta que la misma escritura va confirmando el desarrollo de los hechos. Hermano, estas cosas se las estoy desmenuzando para que ustedes le vayan viendo explicación a la grave deformación que la religión ha hecho de este testimonio que es único en toda la historia de la humanidad. Nadie hasta hoy ha resucitado, el único Cristo. Y los que han resucitado han sido milagros que han venido a reforzar la divinidad del Señor. Pero todos los que han resucitado para dar ese testimonio, comenzando con Lázaro, claro, volvieron a morir. Volvieron a morir, los enterraron y ya no resucitaron más. Porque esa resurrección está reservada para nosotros el día de la venida de Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso está profetizado. ¿Vamos entendiendo, amados? Ok. Entonces las mujeres tuvieron miedo, pero entraron al sepulcro y el ángel les habló. Y ahí, hermanos, lo que acabamos de decir, para que usted vaya teniendo una idea clara de cómo fue la resurrección, como la Biblia le explica, y después vamos a explicar por qué la insistencia del mundo y de la religión en negar estas cosas o celebrarlas de una forma tan pagana como lo hacen. Yo no he visto aquí dónde están los cohetes. ¿Menciona aquí alguna procesión? O sea, busque, si encuentra eso, dígame. Pero aquí no está eso escrito. Por lo tanto, si no está escrito, ¿por qué nos vamos a apegar a lo que no está escrito? Bien, las mujeres, leamos el 24 del 3 al 7. Lucas 24. Ya habíamos leído. En el 7, el Señor les había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Pero el mismo Señor dijo: y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Bien, entonces, hermanos, las mujeres fueron corriendo a dar aviso a los discípulos. O sea que las mujeres se dieron cuenta que el Señor había resucitado. El cuerpo ya no estaba, pero tampoco lo habían visto. Y claro, le preguntaron a los varones vestidos de blanco: hey, ¿y qué lo hiciste? Decime a dónde está, dónde lo pusiste, porque yo quiero darle atención al cuerpo de mi amado Señor.
Pero hermanos, las mujeres no lo vieron. Porque, amados, esto nos comprueba una vez más que uno no encuentra a Jesús cuando uno quiere. Él lo encuentra a uno. Él lo encuentra a uno. Y aquí usted lo puede ver. Cómo fue que las mujeres, al ir corriendo de regreso hasta el lugar donde los discípulos estaban, ahí ocurre otro milagro. Ahí sí el Señor se apareció a María Magdalena. Marcos 16, 9 al 11. Y dice, mira, así dice la Biblia: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, como que eran vicentinos, no le creyeron. Hermanos, mire, y estos eran discípulos que lo habían visto cara a cara, y a nosotros nos toca creer por fe. Entonces, hermanos amados, vean ustedes, el Señor dijo: si no me ven y no saben dónde está el cuerpo, se van a inventar alguna leyenda, la religión. Entonces es mejor que me vean. Y eso fue el día de la resurrección. ¿Y a quién se le presentó? A María Magdalena primeramente, y después a las mujeres que estaban con ellos, con ellas. Entonces todavía no habían llegado ellas de regreso al lugar donde estaban reunidos los discípulos, probablemente llorando. Probablemente ya habían dicho: hagámosle un novenario al Señor. Que son los inventos religiosos, ¿verdad? No hay tales aquí en la Biblia acerca de esas cosas. El Señor dijo: aquí estoy. Mire, y Mateo, lo que acabamos de leer, 28, lo dice 28, 9 y 10. He aquí le salió al encuentro diciendo a las mujeres: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Wow. ¿Hubiera querido ser usted una de esas mujeres que al ver a Jesús ha de haber tenido una vestidura resplandeciente, cuerpo glorificado, pero resulta que ese cuerpo glorificado del Señor se podía abrazar? Así lo dice la Biblia. Y le adoraron. Entonces Jesús les habló: no temáis. ¿Cuántas veces dice el Señor Jesús a tu vida: no temas, no temáis, soy yo? ¿De qué te afliges? Si es Jesús te está hablando, ok, no tengan paz. En otros evangelios dice: paz a ustedes. Porque, hermanos amados, a veces la figura de Jesús puede ser perturbadora para aquel que no espera verla. Pero ahí mismo les dijo el Señor a las mujeres: no teman, vayan a dar las buenas nuevas a mis hermanos para que se vayan a Galilea. Ya saben ustedes que de Jerusalén a Galilea hay como 100 kilómetros. Entonces las órdenes del Señor: camine de aquí a Santana, allá lo voy a encontrar. Parece tan fácil, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Y ahí también mis discípulos me verán. Y así las cosas, amados. Todo eso fue en la mañanita. Habrá sido este relato quizás de unas 2-3 horas en la mañana. Me gusta lo que dice el Evangelio de Juan. Busquemos Juan 20. Para que usted vea que la Biblia es explicativa, aún en lo que no explica un evangelio, pues otro lo complementa, ¿sí? Mire lo que dice Juan 20. Es relativamente corto esto, pero la resurrección del Señor está ilustrada en Juan 20, desde el versículo 1 hasta el 23. Y en Juan 20 dice así, Juan 22. Aquí lo resume más la parte cuando se apareció a María Magdalena. Y desde el versículo 2 dice: entonces corrió, o sea, María Magdalena, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Ese es el apóstol Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, ya avisados por María Magdalena. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, en la carrera, Juan y Pedro, Juan llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. O sea, Juan no entró, Pedro sí entró. Y el sudario, de aquí saca la religión el tal santo sudario. Y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Miren, qué interesante que ese pasaje, o sea, las vendas que cubrían al Señor estaban en su lugar, pero el sudario, que es otra pieza de tela, esa estaba enrollada en un lugar aparte. Eso es lo que describe la Biblia, pero esto no santifica un sudario. Hermano, esto no tiene que ser objeto de culto. Yo creo que los religiosos con el sudario ni siquiera saben que ahí está mencionado. Pero hermano, se dan cuenta que la Biblia o le da relevancia al sudario. Dice la Biblia, mire, agarren ese sudario y pónganlo ahí de amuleto en un templo que hagan para Jesús. No dice eso. Entonces solamente mencionan que el sudario estaba enrollado aparte, ¿sí? Y oiga bien, continuando la lectura, entró también entonces el otro discípulo, o sea Juan, y cuando Juan vio, creyó. ¿En qué creyó Juan? En que el Señor había resucitado. Y porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Eso es lo que la Biblia, los evangelios relatan acerca de la resurrección. La Biblia no dice otra cosa, pero lo que dice es la verdad y es lo suficiente. Miren, la explicación de la aparición de Jesús a la Magdalena está en Juan del 11 al 18. Es una porción larga. Entonces, esa la resume también Marcos 16, del 9 al 11. Entonces usted puede hacer la comparación de los dos textos, pero en ninguna forma piense que los evangelios se contradicen. Los evangelios no se contradicen, se complementan. Cosas que no dice uno, la explica otro. Pero no haga como los ateos que dicen, ya ven, los evangelios se contradicen. ¿Y cómo querés que crea yo que esto es verdadero? Porque en el mundo así está la cosa. Nunca se han topado con un ateo que les niega la resurrección de Jesús. Porque oiga bien, una cosa que es clave. Para el infierno es importantísimo, es vital que la gente no crea que Jesucristo resucitó. Y para negarlo, dicen, Cristo ni siquiera existió. O Cristo era, como decían los gnósticos, una emanación como gaseosa que caminaba, pero esa emanación no podía morir. O sea, porque según ellos la carne y el espíritu, o sea, lo divino y lo natural, lo carnal, no podían coexistir juntos. Ellos creían no podían creer que Jesús era el verbo de Dios encarnado, porque Jesús era de carne, y ellos no creían que pudiera en esa carne habitar divinidad. Hermanos, se los voy a traducir a nosotros mismos. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ok, pero el vaso este de carne, este barro, es mortal, es pecador. Y dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, pueden cohabitar, ¿sí?, lo mortal pecaminoso con lo divino. Sí, hermano, nosotros somos ese testimonio. Por eso es que nosotros ahora, con la divinidad del Espíritu Santo que está en nosotros por medio de la fe, hermanos, luchamos contra el pecado que mora en nuestra carne.
No lo estoy complicando mucho, hermano. Ok, porque hermano, esto es precioso y está relacionado con el milagro de la resurrección que los griegos y los judíos, aún que no creían en él, dicen, no, este no puede ser Dios. Les dije el viernes, ¿por qué crucificaron al Señor? Porque se hacía pasar por hijo de Dios. Ese es el delito del cual lo acusaron. Pero hermanos, era Dios. Es Dios. Y va a ser Dios para siempre. La carta a los Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Estamos claros? Ok. Fíjense, hermanos, que el día de la resurrección, o sea, el domingo, no había terminado. Estos hechos se dieron en la mañana. Pero en Juan 20, 18 dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Qué significa? Que esto fue ya domingo en la noche, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Miren, y ahí vamos a esto. Ya habían visto a Jesús las mujeres, pero ya les había dicho, nosotros lo vimos, pero como Pedro y Juan no lo vieron, ellos solamente vieron las piezas de tela con las cuales envolvieron el cuerpo de Jesús, pero a Jesús todavía no lo habían visto. Entonces, dice, todavía estaban reunidos por miedo de los judíos. Cristo está vivo y usted con gran temor. ¿A quién se parecen esos discípulos? Señor mío, si Él está vivo y usted está en Cristo ahora, ¿de qué teme? ¿Por qué le va a afligir aún la muerte? Porque ahí se ponen a llorar porque no tienen pisto, porque están enfermos. Ay, porque me miró mal el hermano. Entonces, esa es la gran tragedia de nosotros, ¿verdad? Y Él está vivo. Entonces, ¿cuál es la aflicción? Es que me preocupa el futuro. Fíjese que no sé cuánto va a estar de cara a las cosas, la vida, allá en el 2020. Y usted ni sabe si vamos a llegar al 2020. Entonces, hermano, ¿cuál es la aflicción? Hombres y mujeres de poca fe, ¿cuál es la aflicción? Si ahora en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Y de qué se aflige? Pase, lo que Dios permita que pase, porque con nosotros no pasa la voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios, porque estamos en Cristo y por la resurrección esa garantía tenemos. ¿Comprende eso, hermano? Pero estos discípulos, como no lo habían visto, estaban temerosos. Entonces vino Jesús y no los vino a regañar como este pastor, sino que se puso en medio de ellos. Qué amoroso el Señor. Y les dice, paz a vosotros. O sea, tranquilos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En ese mismo momento, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Oiga bien, aquí esto ya tiene que ver con nosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero eso era para los apóstoles. ¿Era solo para los apóstoles? ¿Y para quién es también? Hágale así. Esto es conmigo. Jesús me envía. Pero como no me envía así desarmado, entonces dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Este es el versículo que la religión usa para inventarse la confesión de pecados. Y que le receta a un sacerdote pecador y mortal la potestad de perdonar pecados. ¿Sabía eso? Entonces, hermano, pero esto lo está diciendo el Señor, le doy la potestad de remitir los pecados. O sea, miren, hermano, esa es otra porción en la que no me quiero meter hoy, porque requiere pues otro espacio para poder explicarla. Pero en ninguna forma nos da a nosotros la potestad de perdonar pecados, porque el perdón de pecados es solamente de Dios,
nosotros a qué estamos llamados? A anunciar el evangelio a todo mundo. Usted y yo tenemos que hablar siempre de Cristo, especialmente al perdido, porque a eso nos envía. Y como sabe el Señor que somos un poco cobardes y un poco faltos de entendimiento, ahí va mi Espíritu Santo. El día de Pentecostés, eso fue lo que pasó. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cómo lo va a mandar el Señor a todo el mundo si no nota el Espíritu Santo? Vea que sería una locura. Entonces nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos el Espíritu Santo. Y si de verdad lo tenemos, tenemos que testificar de Él e ir donde Él nos mande, como aquí ha dicho. Eso también fue el día de la resurrección. ¿Sabía usted todas esas cosas? Hoy las sabe y las entiende y espero que las crea. Porque, miren hermanos, ya la segunda parte de esta enseñanza es, ¿por qué? Oiga bien, ¿por qué si la Biblia describe tan claramente la resurrección del Señor, por qué la religión y el mundo la han deformado tanto? ¿Qué interés tiene la religión en deformar la resurrección? Porque hermanos, uno tiene que preguntarse eso, ¿verdad que sí? ¿Quiere que se lo explique o quiere que termine ya? No, hermano, todavía no es hora. No, no es por la hora. Es porque quiero saber si están interesados en saber. Mire, aún resucitado, el Señor fue humilde al presentarse a los discípulos. Mire, el resucitado ya era Cristo victorioso. Ya no era el manso cordero, así que todo el mundo lo cacheteaba. Ahora estaba resucitado. Y hermanos, pero Él no llegó donde los discípulos diciendo, adórenme. No llegó en una procesión, en una carroza. Él llegó caminando y se presentó. El Cristo vencedor de la muerte, del pecado, de la condenación, llegó y habló con sus discípulos con la misma humildad que les habló cuando todavía estaba encarnado. Entonces, hermanos, había jactancia en el corazón del Señor. Se creía Él la gran cosa solo porque había resucitado. Y si Él no se cree la gran cosa, ¿por qué usted se cree la gran cosa? Porque esa es la gran tragedia de nosotros. Medio tenemos una virtud. Ve a una mujer, medio se ve una curvita ahí. Ay, como ya critica a la otra, que no tiene mucho. Y cuando un hombre ya tiene un poquito de inteligencia, que esa la da Dios, no. De los demás no son tan dignos de mí porque yo soy más inteligente. ¿De qué se ha creído, hermano? El Señor Jesús, el Verbo de Dios encarnado, entró humildemente a compartir con sus discípulos. Porque sus discípulos no entendían la grandeza de la figura que se estaba presentando ahí. No la entendían. Y Él lo sabía. Como también sabe nuestras propias limitaciones de entendimiento. Porque cree que les insisto tanto, lean la Biblia, estudienla, lean estos pasajes. Imagínense qué tragedia para un hijo de Dios. Después de oír este mensaje, usted se va a ver televisión a su casa. Como que le pasa borrador a todo lo que le enseñamos aquí en la iglesia. Mire, cualquiera después de oír esto dice, hombre, yo voy a leer la Biblia, voy a ver si es cierto lo que el pastor dijo. Y voy a deleitarme en esas grandes verdades. Revélame, Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo entienda? Pero hermano, si yo cierro la Biblia y la abro hasta el otro domingo, ¿perdí mi tiempo o no? Va. Entonces, y oiga bien, es un peligro grande para usted y para mí, es ignorar, ¿sí?, el interés de la religión en desacreditar la resurrección. Oiga bien, la resurrección del Señor, mire, apunte esto si quiere. La resurrección del Señor es el terror del infierno. Si alguien tiembla y se va al hospital porque Jesucristo resucitó, es el diablo y todo su ejército infernal. Para él, que Cristo haya resucitado, fue el acabose. No puede ser. Yo pensé que al matarlo, ya ahí se terminó mi problema. El problema para el diablo comenzó con más crudeza cuando Jesús murió en la cruz.
Y él dijo, ya le gané. ¿Y quién le puede ganar al Señor, hermano? Pero el diablo fue capaz de creerlo. Por tanto, cuando resucitó, el diablo ha de haber brincado de aquí al cielo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Y cómo es que está vivo? No, hombre, pero ok, ya vi que es poderoso, ya vi que es Dios, ya vi que no puedo con él. Con Dios no puedo, pero con los hombres sí. Los voy a engañar. Les voy a mentir acerca de la resurrección. Y como él es maestro de la mentira, padre de mentira, así dijo Jesús. Entonces, ¿cuál fue su primer intento? Miren, Mateo 28:11. Pobre diablo. Pero eso lo podemos decir los hijos de Dios que intentamos y luchamos por obedecerle al Señor. El desobediente, pobre desobediente. Mateo 28:11. Mientras ellas, o sea las mujeres, iban a dar las noticias, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, o sea, lo que el Señor había resucitado. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, hey, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y mire lo que dice al final. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿A quién le interesaba callar la realidad de la resurrección? A Satanás. ¿Y a quién usó? A los líderes religiosos de Jerusalén. Porque ellos fueron los que pagaron. Claro, mire, si Pilato hubiera sabido que los soldados que puso a cuidar la guardia estaban realmente aterrorizados, como dice la Biblia, versículo 4, y de miedo de él, o sea del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué garantía, ¿verdad?, de que estaban cuidando el sepulcro y no lo podían violentar? ¿Qué podían hacer esos dos soldaditos romanos contra un ángel que moviera la piedra? Y dice la Biblia que hubo un terremoto. Solo con el terremoto, sin haber visto los ángeles, sin duda se pusieron pálidos. Y cuando vieron a los ángeles que movieron con una gran facilidad la peña, han de haber dicho, se desmayaron casi. Pero esos mismos soldados cobardes fueron los que recibieron dinero y les pagaron para que dijeran que no es que había habido resurrección, sino que los discípulos vinieron y estando ellos dormiditos, estando de guardia, se durmieron y los discípulos vinieron, apartaron la piedra y se llevaron el cuerpo. Y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que al diablo le interesaba que el mundo ignorara la resurrección. Y desde el primer día, desde el primer momento, pagó para que se dijera, no resucitó, sino que se lo llevaron los discípulos. Hermano, la resurrección del Señor es el terror del infierno porque le quita al diablo todo poder. Colosenses 2:15. Si no se goza con esto, levántese y váyase. Porque, hermano, esto es preciosísimo. Colosenses 2:15. Mire, hermano, si es que aquí uno realmente, en vez de tener temor, se goza de la victoria del Señor. ¿Verdad que sí? Colosenses 2:15, miren. Leamos desde el 13, vaya, para que usted vea. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice después? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién perdió?
Entonces Satanás, ¿cree usted que no iba a hacer y no está haciendo lo posible para que el mundo no conozca su derrota, su fracaso? Hermano, la humillación de Satanás fue total. Por eso es que nosotros advertimos con mucha autoridad: no vaya donde los brujos. Los brujos contra nosotros no tienen poder. Sin duda van a hacer el intento. Yo creo que los brujos alguna vez habrán hecho el intento de matarme y se topan con que la coraza de Cristo es la que me defiende. Pero hermano, yo estoy seguro de que el Señor es mi defensa. ¿Y usted? Entonces, ¿por qué cuando está afligido dice: voy a ver si el hermano de allá de Concepción tiene alguna agüita que me pueda dar, porque me siento aquí que me duele? Hermano amado, mire, es que cuando uno ve la potencia que hay en la resurrección, es para que uno viva un cristianismo santo, obediente, humilde, en temor de Dios, porque estas cosas son increíblemente grandes y para nosotros tienen que ser valiosísimas. Porque hermano, recuerde que en Filipenses dice: y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en el cielo, aquí en la tierra y también debajo de la tierra. Le he explicado eso, amado hermano. El Señor, ante el Señor Jesús, el mismo Satanás se va a postrar. Bueno, está postrado ya. Lo que pasa es que al diablo no le interesa que el mundo no lo sepa. Que no digan que estoy vencido. No digan que Jesús me aplastó la cabeza. Que nadie sepa que resucitó, porque ahí se me acaba a mí toda la eficacia de mi obra y yo sigo siendo el príncipe de este mundo, porque el Señor dijo, Él fue el que nos enseñó que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿O quién cree usted que gobierna la economía mundial, hermano? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que da instrucciones a la ciencia para fabricar los misiles atómicos, que con solo apretar un botoncito se van de aquí para allá y matan 1 millón de gentes? ¿Esa será invención del cielo o del infierno, hija? Entonces, hermano, se está preparando la plataforma del anticristo. Economía globalizada, sistema político globalizado, por supuesto políticos desobedientes a Dios, sistema de justicia globalizado y altamente corrompido, y por supuesto religión universal, una religión universal que niegue la resurrección de Cristo. Y hermanos, esa corriente, no crea usted que no ha llegado aquí a San Vicente. Aquí mucha gente ha dejado la religión católica, pero no porque viene a nuestra iglesia, sino porque han decidido no estar ya sometidos a autoridades de curas, ni candeleros, ni campanarios, sino que ellos quieren hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Y vivir en pecado y vivir felices en pecado. Eso es lo que el diablo hace. Pero nosotros sí creemos en la victoria de la cruz y creemos en el poder de la resurrección, ¿sí? Y oiga bien, ya con esto quiero terminar, amado hermano. Si nosotros no entendemos la resurrección, el valor que tiene, como la Biblia lo explica, hermanos, vana es nuestra fe, ¿sí? Cristo ya resucitó, pero si usted no se apropia de la verdad y el poder espiritual de la resurrección, su fe es vana, porque usted no va a estar seguro de que su Dios está vivo. Cristo está vivo, y está vivo porque resucitó, y así lo hemos cantado hoy. Entonces, amados, pero una cosa es cantarlo y otra cosa es creerlo. Una cosa es cantarlo y creerlo y otra cosa es obedecerlo. Entonces, hermanos, el testimonio de la fe y de la victoria por la resurrección, ese es el testimonio que tenemos que darle a conocer al mundo. Ahí, hermanos, hay poder. Hay poder. Cuando usted realmente enarbola, o sea, levanta
la bandera de la resurrección del Señor, hermanos, usted está asestándole al diablo un golpe mortal como el que Cristo le dio en la cruz, porque ahora estamos en Cristo. Pero el diablo va a seguir insistiendo en sus mentiras. Recuerde que en Juan 14:11 el Señor lo describió como príncipe de este mundo, y en Juan 8:44 dijo que él era padre de mentira. Leamos Juan 8:44. Dice el Señor Jesús hablando: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Y adelante dice el Señor: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y aquí, hermano, es realmente una convicción que usted tiene que tener. Yo no la puedo reconocer más que por los frutos. Pero ¿a quién le cree más el mundo? ¿A Satanás o al Señor? Ok. Y el mundo, cuando oye la verdad de Cristo, cuando oye la verdad de la resurrección, no lo cree. Y hermanos, y cuando la gente no cree en el milagro de la resurrección y en el poder espiritual que hay, Satanás se lleva una gran victoria. Y la victoria de Satanás se va a consumar en el infierno para aquellos que nunca le creyeron al Señor Jesús. ¿Entiende usted el peligro, amados? El poder de la verdad, hermano amado, lo tiene la palabra de Dios y lo anuncia la iglesia de Cristo por medio del Evangelio. Hermanos, si nosotros callamos el Evangelio, callamos estas verdades que con tanto amor y esfuerzo preparamos para ustedes, hermanos, el banquete de la resurrección no solo es para ustedes, sino es para todo San Vicente, para que ustedes lo enseñen. Ahora nadie puede decir, pienso yo en esta iglesia, que no conoce la resurrección del Señor tal y como fue. Levanten la mano los que han entendido cómo es, si han entendido lo que es la resurrección del Señor. ¿Quiénes han entendido el poder espiritual de la resurrección? ¿Y quiénes han entendido el peligro de no creer en la resurrección? Entonces, hermano, así como lo hemos creído, así prediquémoslo, porque estas verdades, si se explican cabal, como la Biblia dice, no hay religión que las pueda rebatir, y tampoco no hay mundo secularizado que las pueda cuestionar. Esta palabra es poder de Dios para salvación al que cree. Esa es la raíz del poder del Evangelio. El gran milagro, la resurrección, hermanos, selló de una vez por todas la fe que necesitamos para ser salvos y victoriosos. No podemos seguir siendo cristianos fracasados, temerosos, cobardes, como que no tuviéramos lengua para hablar cosas impropias. Sí tenemos lengua para hablar el Evangelio de Jesucristo. Ahí como que nos pone así, pero el diablo va a permitir que el diablo lo siga teniendo callado o callada. El testimonio de la resurrección se tiene que declarar, se tiene que compartir. Yo quiero preguntarle, amado hermano, y con esto vamos a orar: ¿cree usted que le hace falta compartir esta enseñanza en esta ciudad a los que ustedes conocen? ¿Quiere hacerlo? ¿Se compromete a hacerlo? Si se compromete a hacerlo, póngase de pie. Si no, no. Porque si no, hermanos, nos queda solo a nosotros esta enseñanza. Y San Vicente no va a ser bendecida con estas verdades. Hay que hablar. Hay que hablar. Como el Padre me envió, dijo el Señor, así yo también los envío a ustedes. Esta es una ordenanza para nosotros y tenemos que hacerlo.
Oremos. Amado Dios y Padre bueno, wow, Señor, qué glorioso testimonio, su resurrección. Perdónenos, Señor, porque aún entendiendo y creyendo que usted ha resucitado, Dios mío, todavía, Señor, parecemos igual que sus primeros discípulos, que aún viendo no creyeron, dudaron, temieron. Pero mi Dios, es necesario que la resurrección no solamente sea creída, sino que también predicada, anunciada a esta ciudad.